Buenas tardes amigos, en La Voz de la Ciudadanía, en un espacio con la verdad, aquí en la ONG Sin Componenda, hoy tenemos el gusto de presentar a dos integrantes nuevos de esta generación de lucha contra lo que es lo anticonstitucional y lo que es verdaderamente una ciencia política desde una perspectiva diferente a como estamos acostumbrados nosotros, sobre todo ahora en estos momentos de crisis moral que se está viviendo en el país. Son dos nuevos personajes independientes que deben ser muy conocidos porque es la reposición de esta clase, de esta casta política muchas veces mediocre y corrupta. Las expectativas en estos dos relativamente jóvenes, al lado de quien habla, es muy grande y por eso es un gusto presentar a cada uno de ellos. Tenemos acá a nuestra derecha a Iván Oré Chávez. Es un abogado, politólogo, tiene muchos premios en investigación académica, también miembro de revista en la Universidad Complutense de Madrid, articulistas en varias revistas científicas, y lo más importante para nosotros, dado de que la cobertura periodística es negada a lo de un pensamiento diferente a lo que se establece aquí en nuestro país, mueve cerca de 1 millón de personas a través de 30 agrupaciones por redes sociales. Como dicen, las redes sociales en verdad es el quinto poder del Estado y al cual tenemos que darle mucha fuerza. También para nosotros es un gusto ya conocido por nuestra parte presentar al doctor Juan Carlos Puertas Fígaro. Él es el vocero del colectivo 4 veces no, referente al referéndum. Es un profesor en Introducción de Ciencias Políticas, máster en Argumentación Jurídica, un abogado litigante en todas estas cosas de defensa de las labores constitucionales, del derecho y de la corrección que establecen estar siempre en posición de defender las normas correctas, las normas que para nosotros es muy importante cuando es el respeto a la persona humana. Bueno, vamos a tratar sobre el referéndum. Y quisiéramos saber, primero empezando contigo, Iván, he visto por ahí algunos videos tuyos en la cual se manifiesta la proporcionalidad que existe en cuanto a establecer ese bolso distrital, ese bolso regional, pero que muchas veces la gente no lo entiende. Sería bueno que tú expliques definiendo qué cosa es lo que alcanza, cuál es el ámbito de eso y qué repercusión tiene. Ya. El tema de los distritos electorales es una figura que está dentro del referéndum, pero está dentro de los considerandos de las autógrafas que se han presentado para poder seleccionar el día 9 de diciembre. Es eso. Un distrito electoral es una circunscripción geográfica cuyos ciudadanos escogen un representante. Así funciona. Una circunscripción geográfica, digamos, Piura, sus representantes, sus ciudadanos, escogen un representante de Piura. Tenemos congresistas por Piura. ¿Ya? ¿Qué sucede? Sucede que cuando reviso los proyectos que envía Vizcarra, ¿no? Y después reviso las autógrafas y veo que Vizcarra está en contra de eso, ¿no? Me doy cuenta de que el hecho de que Vizcarra esté en contra de este tema de la bicameralidad, ¿sí? Es justamente porque cuando él presenta su proyecto de bicameralidad, él coloca en el proyecto, bueno, casi todos los proyectos de Vizcarra tienen trampa, pero la trampa aquí era que él podía seleccionar las circunscripciones, las macro circunscripciones para nombrar senadores, sin especificar reglas, o sea, a la deriva, como quiera.
Ese es el problema. Entonces, ¿qué sucede con la parte bicameral? Con la parte bicameral basta controlar la mitad más uno de la Cámara de Senadores para controlar todo el Congreso. Por eso Vizcarra, cuando coloca su proyecto de ley, su propuesta de bicameralidad, dice que solamente le bastan con 30 senadores. Con 16 personas controla todo un Congreso. Así de sencillo. Eso está bien por proyecto de Vizcarra. ¿De qué manera la controlaría? ¿Cómo va a controlar con 30 personas 16. y 6? Claro, porque Dicho sea de paso, me parece que con 30 personas es darle demasiado poder a un congresista, a un senador, dado que hemos aumentado la población actualmente y esos números obedece alguna justificación, un estudio, una investigación o simplemente se le ocurrió a Vizcarra. es completamente antitécnico, es completamente inconstitucional y no se condice con los alcances de una representación legítima. Esa parte del proyecto de Vizcarra, cuando Vizcarra coloca 30 nada más. Significa que con 16, que es la mitad más uno, él puede controlar todo el Congreso. Es el nuevo Parlamento, ¿no? Ahora le va a cambiar el nombre. Quitamos el Congreso con el Parlamento. Pero puedes explicar de qué manera, si hay otra Cámara, la Sí. de diputados. Sí, porque son dos puntos que tiene el proyecto de Vizcarra. Uno es partir el Congreso en dos, ¿no? De tal manera que la instancia superior, que es senadores, con la mitad más uno pueda controlar todo el Congreso, y el otro es controlar las circunscripciones para elegir senadores. ¿Qué significa? Significa que puedo jugar con los distritos, con las provincias, con las regiones, puedo jugar comiéndolo como rompecabezas y colocando los escaños que yo quiera. Y puedo hacer que, ¿no? Como no está regulado en su proyecto de Vizcarra, ¿no? Puedo colocar en la parte del sur, que es donde siempre gana la izquierda, puedo colocar 2 escaños. Y así puedo tener un Congreso de izquierda, con senadores de izquierda. Por eso cuando Vizcarra agarra el tema de los diputados y las circunscripciones para ver diputados, él dice, se va a dividir en 50 circunscripciones, 2 diputados por cada circunscripción. Eso coloca bien claro, ¿verdad? 50 circunscripciones. Significa que ya no va a ser según las regiones, ¿no? El criterio de las regiones ya no va a ser el criterio para elegir diputados, sino que va a partir como rompecabezas las provincias del Perú y lo va a juntar en 50. Y en ese caso, sabemos, Madre de Dios, Moquegua, Tacna, no tiene mayor cantidad poblacional. ¿De qué manera ellos ingresarían a tener esa repartición? No les alcanza. No alcanza, por eso es poco técnico. Es poco técnico. Entonces, la conclusión primera es que es antitécnica. Claro, por eso cuando... Ahora vayamos aquí a preguntarle a Juan Carlos. ¿Es necesario un referéndum para modificar las normas constitucionales? No, hay dos mecanismos, ¿no? Uno es hacer la modificación a través de votación calificada 2/3 en 2 legislaturas ordinarias consecutivas. O sea, no había ninguna necesidad de gastar millones de soles de todos los peruanos en hacer este referéndum. Más aún cuando es un tema tan técnico. Acaba de salir hace pocos días la encuesta de, creo que era Pollo, la verdad que no recuerdo, diciendo que más del 60% de peruanos no sabe de qué se trata, de qué va a responder, qué preguntas van a hacer. Entonces, en principio, nuestro colectivo, ¿no? Tiene un no general, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo grave de usar a la población para decidir sobre cosas tan técnicas? Primero, dejas un precedente que mañana más tarde viene cualquier presidente, que por esas casualidades de la vida en el Perú tenemos mucha suerte en elegir, y a punta de confianza con el último presidente del Tribunal Constitucional, puede forzar un nuevo cambio de constitución, ¿no? Gasto unos miles de soles de presupuesto, obras de pequeño gasto pero máximo impacto poblacional, levanto mi popularidad y cambio la constitución como yo quiera. En realidad, el mecanismo de cabildo abierto, que algunos han salido a decir, esto se usa desde Grecia, preguntarle a la población, que la población es sabia, se usa para temas más locales.
o para temas directos, preguntas concretas, por ejemplo, ¿estás de acuerdo con la pena de muerte? Sí o no, ¿no? O sea, temas que las personas tengan en claro y puedan percibir claramente y votar sin lugar a dudas. Acá le están preguntando a las personas sobre el desarrollo de cambios del todo el aparato coercitivo del Estado. Entonces, para ello hay una especialidad, ¿no? Es como si yo, siendo abogado, me invitaran a votar sobre, pues, qué técnica de neurocirugía debería usar determinada persona para, determinado médico para operar, o qué técnica de ingeniería para hacer determinado puente. Y el precedente es nefasto. Entonces, desde ahí parte, se está haciendo, pues, un precedente realmente grave, peligroso. A ver, vamos a ordenarnos un poquito, a ver qué tanto el pueblo, los ciudadanos de a pie saben del referéndum. ¿Ha habido una difusión total a nivel nacional? Porque una cosa es que en Lima, a través de ciertas coberturas periodísticas, se maneja. Alguien dijo una vez, el Perú es un país bien entretenido. Todos los días hay eventos, hay circunstancias diferentes, hay escándalos psicosociales y nadie se muere de aburrimiento. Entonces, con el referéndum, que fue frenado precisamente por todos estos aconteceres políticos que hubo últimamente, recién sale a la palestra lo que es la etapa de la difusión. Pero esa etapa de difusión, porque hemos tenido conocimiento también al interior del país, que gente del OMP es la que está propiciando el voto por el sí, o sea, vote por Vizcarra, es lo que están diciendo en el interior, sin saber cuál es el contenido. ¿Qué pueden decir sobre esto? Bueno, lo que está sucediendo ahora es simplemente el gobierno de las masas. Vizcarra es un presidente de las muchedumbres. Eso es Vizcarra. Y justamente estas muchedumbres, que son emotivas, muchas veces violentas, porque en las redes sociales yo reviso la gente que está por el voto Vizcarra y la violencia con la que habla, ¿no? Esta gente violenta es la que quiere decidir las cosas, y su líder es Vizcarra. He revisado también los comentarios que esta gente violenta tiene sobre Vizcarra, ¿no? Y es son los mismos calificativos que tuvieron las personas el año 92 a favor de Fujimori. Son las mismas palabras que usaron para poner a Fujimori como Mesías en el 92, son las mismas palabras que ahora se usan para colocar a Vizcarra como Salvador en el 2018. Son las mismas palabras. Yo me acuerdo que yo viví en el 92. Son las mismas. Y también, igual, un referéndum. Un referéndum de masas que ni siquiera habían leído la Constitución del 93, pero votaron por ella. Ahora, un referéndum de masas que ni siquiera han leído las autógrafas, es más, ni siquiera se les ha dicho lo que son las autógrafas, de lo que se va a votar este 9 de diciembre, pero votaron por ello. ¿Por qué? Votaron porque Vizcarra les dijo que voten así. Bueno, ellos consideran que Vizcarra dijo que voten así, entonces, pero no votan porque ellos han leído y han racionalizado. Es por eso que estamos ya en la parte del gobierno de las muchedumbres, y así como se inició una dictadura en el 92, se inicia ahora otra, en 2018. ¿Por qué? Porque estas dictaduras se inician con un referéndum. Y cuando pasa eso, todo el mundo dice, como en el año 92, no, pero eso no es dictadura, no pasa nada. Y cuando pasa, se hacen los que nunca votaron por el dictador de turno, se hacen los que nunca fueron simpatizantes con ellos, ¿no? Y tratan de sacar cuerpo, como se dice, ¿no? Es lo mismo que está pasando ahorita. Lo mismo. Hemos hecho referencia al referendo del 92, dicho sea de paso, en esa dictadura nosotros tuvimos aquella oportunidad, una información directa de que había ganado el no y ellos habían manipulado también el sistema electoral para dar una computación equivocada, cosa que puede pasar en estos momentos igual. ¿Por qué? Porque las dictaduras ya no son las de antes. Ahora las dictaduras son más sutiles en democracia. Hay que acordar, y esto Juan Carlos debe tenerlo más claro, por el seguimiento que hay a una línea de oposición tremenda a lo que es el imperio del pensamiento único. Como eso está globalizado, una de las formas para
culminar con el control total es a través de un referéndum que te va a modificar la Constitución y va a hacer que ese pensamiento único se desarrolle a través de toda la gente oficialista o de los llamados los caviares o los marxistas o aquellos también que representan otra ideología, que es la ideología actual, ¿no? La ideología de género. Son las tres ideologías, del relativismo, el marxismo y la ideología de género, la que está propiciando el cambio de la modificación. Pero globalmente no les conviene a ellos que se haga esto en dictadura y se vuelva en dictadura, sino en democracia. Y todo esto está apantallado, está disfrazado. Por eso un referéndum que ya tiene sus conclusiones del oficialismo es lo que para nosotros no nos da ninguna garantía de verdad ni de exactitud, por ciertas contradicciones que vamos a seguir analizando. ¿Qué dice Juan Carlos? Efectivamente, las dictaduras de hoy no son las dictaduras de antes. Ahora no necesito tanques, tengo los medios, ¿no? Tenemos al partido MOME, al partido Braña, ¿no? Que viene trabajando pues desde la Constitución de la Comisión de la Verdad, polarizar al Perú y limitar las opciones políticas a dos, ¿no? Eres fujimorista, eres malo; no eres fujimorista, eres bueno. Cuando vemos un universo de personas que no somos ni lo uno ni lo otro, ¿no? Entonces el tema es así, ¿no? Si no estás con nosotros, los medios, ¿no? Lo que nosotros decimos, entonces eres fujimorista. Ergo, eres malo, ¿no? O también te dice, si opinas en contrario, eres terrorista. Claro. Ahora, ¿cómo han manejado este tema, ¿no? Ahora los que votan no, estamos a favor de la corrupción, ¿no? Y es la típica estrategia de solo hay dos opciones, ¿no? O eres bueno o eres malo, ¿no? El maniqueísmo puro a la máxima potencia. Y lo triste es ver a personas que, caray, han estudiado en el extranjero otras carreras, no letras, y que se pegan a este discurso porque te lo pasan pues mañana, tarde, noche, ¿no? Te lo pasan en Canal L, te lo pasan en el Cuarto Poder, en el Perú 21, el Comercio, la República. Entonces uno solo tiene las redes, ¿no? Y Expreso, que es el único diario que sobrevive a toda esta bombardeo de nueva izquierda. Entonces la gente piensa que está votando para solucionar el problema de la corrupción, cosa que es otra gran mentira, ¿no? Porque las leyes no acaban con la corrupción. El tema de la corrupción es un tema mucho más complejo, que va desde debates de cómo educamos en la escuela, desde cómo educamos en ciencias sociales, es tocar nuevamente el viejo debate de contenido versus competencias, por ejemplo. En ese tema yo soy muy crítico al tema de competencias y relegando contenidos, ¿no? Luego sobre modelos teóricos de interpretación jurídica, ¿no? Ahora con este derecho humanismo, hijo de nueva izquierda, todo es interpretable. Entonces, si todo es interpretable, cada vez hay mayor poder en los juzgados, ¿no? Porque si la norma te dice A, tú la puedes interpretar como B, entonces ahí propicia la corrupción. Entonces, es un tema bastante complejo. En 30 días que han presentado los proyectos, 2 meses que los han aprobado a punta de amenaza de cerrar el Congreso, y un Congreso cobarde que aprobó esto, nos quieren hacer votar. Y sobre todo, cuando es la Constitución está para durar a través de los años, ¿no? No se trata pues de que cada vez que pase algo voy a tocar la Constitución. Los problemas, la mayoría de problemas del Perú son de problemas de gestión, ¿no? Sí, hay mejores sistemas que otros, pero acá si algo no ha habido es consenso. Desde que yo tengo que someter a confianza una modificación es que no hay consenso, que estoy imponiendo. Entonces el resultado es esto. Y cuando uno ve esto, lee el informe Wagner, las propuestas de ley acompañadas, entonces acá de lo que se trata pues no es de mejorar, no es de luchar a la corrupción, acá es qué es mejor, mis corruptos o los tuyos. ¿Tomo el poder yo o lo tomas tú? Y si uno lee todo el tema en conjunto, acá hay una evidente voluntad del Poder Ejecutivo de tomar los sistemas de control del Ministerio Público y del Poder Judicial. Y en ese caso, el marco del Ministerio Público y del Poder Judicial son cómplices y sumisos a esa fuerza del Ejecutivo para perseguir a los corruptos de la oposición, pero no a los corruptos propios. Y eso el pueblo no se chupa el dedo. Eso es lo que
hay que tener bien en claro que hacer un referéndum para modificar la Constitución no es necesario en la forma como lo han establecido. Por ejemplo, vayamos a la primera pregunta, esto que nos van a hacer a todos nosotros como ciudadanos. El reemplazo, la Junta Nacional de Justicia, que antes se llamaba el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, el cambio de nombre, una vez también escuché, el cambio de nombre, por decir, o el orden de los nombres no altera el producto de la corrupción porque sigue siendo lo mismo. Entonces, ¿eso se da o no se da en este referéndum? ¿Qué dices, Iván? El tema de la Junta Nacional de Jueces, ¿no? Quito un letrerito, Consejo de la Magistratura, y coloco otro letrerito, Junta Nacional de Jueces. Exacto. Tiene trampa. El proyecto de Vizcarra tiene trampa y se une a dos proyectos más que no están sometidos a consulta, pero que son están ligados a este proyecto que se va a someter a consulta, se va a someter a consulta. ¿Qué consiste? Consiste en crear un mecanismo para controlar a los jueces. Como acaba de decir Juan Carlos, ahora la ley se puede interpretar como uno se dé la gana, ¿no? O por presión del poder político o por un poco de dinero se interpreta como se dé la gana, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, el poder actual no está preocupado por modificar esas normas sustantivas, esas normas que dicen te pago tanto, te chico tanto, te demando tanto. No está preocupado por esas normas, no está preocupado por eso, está preocupado por designar a la gente, porque al final la norma se puede colocar como uno se da. A su gente. Exacto, entonces a designar a su propia gente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Crea una trampa. La trampa es muy sencilla. Coloco una especie de fachada llamada comisión. La comisión la va a integrar el defensor del pueblo, el tribunal constitucional, el jefe del poder judicial, el de la nación, las grandes personalidades, ¿no? Esa es la comisión, grandes personalidades. Por eso, cuando presentaron ese proyecto, se cuidaron mucho de colocar, no pueden nombrar sus propios representantes. O sea, el fiscal tiene que hacerlo de forma personal. O sea, porque hay otras juntas en las cuales el fiscal nombró un representante para tal persona, para tal consejo, para tal sitio, un representante para tal institución, ¿no? Es así. Pero en este caso han dicho no, tienen que ir de forma personal. ¿Por qué? Porque necesitan esa firma para convalidar la designación que va a hacer el presidente de la República de los jueces. Pero necesitan la fachada de las grandes personalidades que van a firmar. Por eso está esa parte ahí. ¿En qué consiste? Tenemos la comisión de los grandes notables, ¿no? Que van a avalar con una firma, y tenemos el equipo técnico. Y la norma es bien clara en ese referéndum. El equipo técnico va a evaluar, no va a ser la comisión la que va a evaluar, va a ser el equipo técnico. ¿Y quién maneja el equipo técnico? La Autoridad de Servicio Civil. ¿Y quién maneja la Autoridad de Servicio Civil? La PCM y la Presidencia de la República. O sea, Vizcarra y Villanueva. Bien clarito. O sea, es una jugada, tiene trampa, ¿no? Al final, ¿y qué sucede? Esto se condice con dos proyectos más que están ya esperando su turno cuando venga este referéndum. Van a crear mecanismos de control externo. Independencia de poderes, eso ya no va a haber, porque con independencia de poderes hay control interno del Poder Judicial y control interno, o sea, control dentro de la Fiscalía. Entonces, control interno, ahora va a desaparecer el control interno, los dos proyectos que ha presentado Vizcarra junto con este, y va a aparecer el control externo. ¿Y quién va a controlarlo externamente? Él. Así, ¿por qué? Porque van a hacer la misma jugada. Otra comisión con las grandes personalidades, el equipo técnico también, nombrado por Vizcarra y Servir, y van a nombrar al jefe de control externo del Poder Judicial. Hay un punto bien importante que quizás no se están dando cuenta, o lo que se han dado cuenta, es que todo esto obedece pues a ese control global de desplazar a la sociedad civil por burócratas, por técnicos, por funcionarios, y al final ellos son los que van a establecer ya no el control de las naciones, sino a nivel mundial. Y eso es lo que podemos ver que está persiguiendo este referéndum. ¿No crees tú eso, Juan Carlos? En concreto, para que nos entiendan los oyentes. Antes, el CNM estaba formado por un representante de
los vocales de la Sala Plena de la Corte Suprema, de los jueces, Ya. un representante elegido por la Junta de Fiscales, uno por el Colegio de Abogados Colegio de Abogados del Perú, dos por los colegios profesionales del Perú y uno por los rectores, elegidos por los rectores de las universidades nacionales. Si se da cuenta, de 7 votos, la sociedad civil tenía 4. ¿No? Bueno, una universidad nacional se puede dar, pero por lo menos 4. Hoy en día es el defensor del pueblo, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, un rector de las universidades públicas, ojo, con más de 50 años, y un rector elegido en votación de las universidades privadas con más de 50 años. Ahora, acá hay dos temas. Primero, un tema político. ¿Cuál es el perfil de la Defensoría del Pueblo en el Perú? Todos los informes de la Defensoría del Pueblo se remiten y hacen base en todas las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Totalmente aliada y entregada pues a la CIDH. Históricamente, no hay un solo defensor, ¿no?, que haya realizado su labor conforme a la legislación interna. Todos se remiten a la CIDH. Segundo, ¿cuál es el perfil del actual Poder Judicial? Hace poco salía Villestein, ¿no? Y cuando salía decía, he librado una batalla incansable contra la izquierda que quería topar este poder. Parece pues que cansaron al señor Villestein, que obviamente también lo calificaron de fujimorista. El fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional que obviamente viene también repitiendo todo lo que dice la Corte de CIDH, es decir, toda esta marea que viene desde afuera. Entonces, señor, lo que ha pasado es que ya no hay sociedad civil. Y le pongo un ejemplo muy sencillo. Los que han generado el problema son los que ahora dicen que lo van a resolver. Si usted tiene su empresa y le roban en el departamento de ventas, ¿qué es lo que haría usted para reorganizar el departamento de ventas? ¿Llamaría a los mismos que han estado en el departamento de ventas donde se producía el robo o llamaría a otras personas de afuera? Lo que está pasando acá es que los mismos que han generado el problema, es decir, el Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, ¿no?, son los que nos van a decir, y el gobierno, y el Contralor no sé qué hacer, el gobierno nos van a decir cómo elegir pues a estos señores. Y en cuanto a lo que decía el doctor Oré, efectivamente, hay 3 proyectos que nos abren más luces y demuestran que lo que estamos diciendo pues no es ficción, ¿no? El primero es el proyecto de ley que crea el Consejo para la Reforma del Poder Judicial. ¿Quién preside este consejo? El presidente de la República. ¿Quién es el secretario de este consejo? El ministro de Justicia. ¿Quién va a ser el jefe de la comisión? Alguien que apruebe el curso de servir, que depende del PCM, que depende del presidente de la República. Hay otros 2 proyectos. Proyecto que crea ¿cómo se llama?, el Consejo para la Autoridad y Control del Poder Judicial, y el otro que crea la Autoridad y Control del Ministerio Público. ¿Quién va a ser el jefe supremo de estas docentes? Alguien que sea elegido por un concurso ad hoc diseñado por Servir. Servir depende del PCM, que depende del presidente del caso. Entonces, señor, quien va a elegir a los jueces, quien va a controlar a los jueces, son los mismos señores que vienen robando los 30.000 millones de dólares, según las estimaciones de algunos, hace 18 años. Eso es lo que usted está votando si marca sí. ¿Qué proponemos nosotros? Está bien, hay que hacer concursos públicos, hay que mejorar el estándar de lo que van a integrar este consejo que elijan los jueces, pero de ninguna manera pues, podemos sacar a la sociedad civil. La sociedad civil es garantía, pues, por lo menos, de cierta alejamiento de los intereses de estas luchas intestinas de poder.